27 de enero del 2021, día negro, día oscuro, día de pesar, por sobre todas las cosas, un día de luto, porque quienes pertenecemos un poco a este mundo de los medios, sentimos que hoy ha partido alguien que lamentablemente, y lo digo por mí, no tuve el gusto de conocerlo y tampoco de escucharlo, más allá de alguna pequeña intervención. Mi problema es que yo me alejé mucho de la televisión hace ya unos 3, 4 años, que me desilusioné perdidamente de los medios de comunicación de mi país, por lo menos. Y casi te diría o les diría a quienes escuchan del otro lado que lo poco o mucho que consumo de los medios yace en internet, porque me he vuelto un poco más selectivo con lo que escucho. Ya no escucho cualquier gansada ni pierdo el tiempo con cosas que realmente siento particularmente que no me aportan. Y este es un ejercicio que deberíamos hacer absolutamente todos, porque no debemos desperdiciar el tiempo vale oro. Pero esta mañana encuentro la noticia de que falleció, y después uno se va interiorizando y no es que falleció, lo asesinaron. A Efraín Ruales, un joven de 35 años, dedicado al mundo de la música, al mundo del arte, dedicado a la televisión por estos tiempos. Entiendo trabajaba en Ecuavisa, y conforme iba avanzando el desarrollo de la información, cuando estas cosas pasan, bueno, uno empieza a descubrir un poco más al personaje. Y empiezo a enterarme de todas las cosas que hacía en cuanto a su activismo, Efraín Ruales. Un hombre que se ha dedicado gran parte de los últimos años, primero a la palabra. Yo no puedo decir que soy agnóstico, pero sí soy una mezcla entre el escepticismo de la religión y lo que verdaderamente se comprende como la vida en sí, y el no saber qué pasa más allá de este terrenal mundo, pero con la ilusión de que lo espiritual pueda llegar. Le perdí mucha fe, no a Dios, sino a la iglesia. Y entonces vivo mi catolicismo de alguna manera, a mi forma, a mi manera, para redundar un poco. Y cuando veíamos que avanzaban las descripciones, vieron que cuando alguien fallece, todo el mundo empieza a describir las virtudes del otro. Pero cuando descubres que tanta gente empieza a hacer remembranzas de algo que particularmente creo yo, a la prensa ecuatoriana le debe dar vergüenza por estos días y por estas horas, es que hay artistas y gente vinculada al mundo de los medios de comunicación, gente que es referente de opinión desde su trinchera. El papel de Ruales no era ser denunciante de la corrupción, porque él no era periodista. Se supone que aquí quienes denuncian la corrupción son los fiscales, son los policías, son los testigos de la corrupción y la prensa. La prensa de un país, decía un sabio, es el reflejo de cómo es ese país. Y está clarísimo, nos merecemos el país que tenemos por la prensa que tenemos. Una prensa acobardada, una prensa silenciada, una prensa autocensurada, y que desde no solo la prensa en sí, hablando de los periodistas, porque Víctor Hugo dice en algún momento, los periodistas somos hojitas en el viento, lo que perduran son los medios, y los medios y esa forma precaria del periodismo por estos días realmente es muy cuestionable. Pero este muchacho era alguien muy jugado y comprometido social y políticamente, porque hoy me entero que hizo muchas denuncias sobre el tema de la corrupción, sobre todo el año anterior, el 2020, cuando la pandemia se llevó por delante a los que menos tienen, como casi siempre ocurre en las guerras, en las tragedias, los que más las padecen son los que menos tienen. Y después uno empieza a descubrir más cosas de quien ya no está, quien ha partido. Y ahí duele más, ¿no? Porque caramba que siempre se nos van los buenos se van. Y los que son esas almas oscuras, negras, esas almas en pena,
en plena tierra, continúan por ahí dando vueltas. A Ruales lo asesinan, eso está muy claro. ¿Bajo qué circunstancias? No sabemos. Yo no puedo decir que es por esto que estoy manifestando y que gran parte de la gente ha manifestado. Han habido mentiras, como nunca pueden faltar, de que Ruales estaba vinculado en algo de los insumos médicos, que hoy tenía que hacer incluso una declaración en la fiscalía falso. Lo han desmentido. Sin embargo, hay que seguirle el rastro a esta información y ver qué tanto pudo haber ocurrido. Este es un momento en el que todos queremos culpables, pero no es una cosa que va a pasar muy rápido. Fausto Valdivieso, el general Gabela y muchos otros que ya no están, sus casos lamentablemente han quedado ahí, en el deseo de la verdad y de que no existe impunidad, pero eso es casi una utopía en el Ecuador. En el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, en el primer cuento de ese libro, aparece uno que se llama El Mundo. Y en El Mundo yo creo que necesitamos más luces como las de Efraín Ruales. Y les voy a leer este breve cuento para cerrar este podcast del dolor, sería hoy, ¿no? Que nos viene pasando muy seguido. Dice: un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Descansa en paz, Efraín Ruales, y que la memoria del pueblo, que es la más importante, nunca te olvide.